Pasamos a la tercera clave. Y la tercera clave trata sobre los supuestos que hemos denominado, ¿no?, de inadmisión temprana del recurso contencioso administrativo. Para nosotros, en la práctica, son, por así decirlo, las líneas rojas. Y es que en contencioso cabe que el recurso sea inadmitido de forma temprana. Cuando decimos de forma temprana, nos referimos a sin llegar a sentencia. Es lo que decimos líneas rojas precisamente por esta circunstancia, porque la inadmisión se produce antes incluso de que llegue la sentencia. En concreto, estas causas de inadmisión temprana, esas líneas rojas a las que nos referimos, vienen delimitadas para vuestra referencia en el artículo 51 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Un artículo que señala que el órgano jurisdiccional puede declarar la inadmisión del recurso tras el examen del expediente y cuando constate, y esto es importante, de modo inequívoco y manifiesto varias circunstancias. La primera de ellas es la falta de jurisdicción o incompetencia del juzgado o tribunal. Ya ahondábamos en la primera sesión del webinar la importancia de revisar antes de iniciar cualquier procedimiento contencioso administrativo las cuestiones relativas a jurisdicción o orden jurisdiccional y competencia. La falta de jurisdicción o la falta de competencia es una de las líneas rojas que puede llevar a que el tribunal o el juzgado, una vez revisado el expediente, constate y constatado efectivamente esa falta de competencia o falta de jurisdicción, nos inadmita el recurso. Y una inadmisión temprana es el más tremendo de los fracasos en contencioso administrativo. Como decía, artículo 51, varias causas. La primera es la que acabamos de señalar. La segunda, la falta de legitimación del recurrente. También ahondábamos en el pasado webinar qué significaba ese concepto de interés legítimo, qué significaba tener legitimación en contencioso administrativo. De ahí su importancia, porque sin legitimación, si el recurrente no está legitimado, nueva línea roja, nueva posible inadmisión temprana del recurso contencioso administrativo. Tercera de las causas o tercera de las líneas rojas, haber interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación. Y diréis vosotros, sobre el papel, esto está muy bien, pero en la práctica, ¿qué es? En la práctica, recurrir a actividad no susceptible de recurso, por ejemplo, es llevar a contencioso, nos ha pasado a nosotros en varias ocasiones, defendiendo los intereses de algunas administraciones públicas, toparnos con recursos interpuestos por recurrentes, valga la redundancia, contra acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores. Un acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador es el más claro ejemplo de actividad no susceptible de impugnación. ¿Y por qué no susceptible de impugnación? Porque un acuerdo de inicio es el hito número 1 de un procedimiento sancionador. Un procedimiento sancionador del que es necesario agotar la vía administrativa. Por lo tanto, llevar a contencioso un acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador es, con perdón de la expresión, una auténtica aberración. Es recurrir a actividad no susceptible de recurso y es jugarse, como nos ha pasado en esos supuestos. Insisto, nosotros defendiendo a las administraciones en los que hemos solicitado la inadmisión de esos recursos que hemos podido ver, es enfrentarse al más absoluto fiasco. Porque ya no es que se esté incurriendo una falta de competencia, una falta de jurisdicción, donde en ocasiones es más interpretable las normas que rigen en materia de competencia o en materia de jurisdicción. Es que directamente estamos llevando a contencioso algo que no puede llegar a contencioso, porque es necesario agotar esa vía administrativa previa. Y el cuarto de los motivos que puede llevar a cruzar esa línea roja y que puede acarrear en consecuencia la inadmisión temprana del recurso es
el haber caducado el plazo de interposición del recurso, el haber interpuesto el recurso contencioso administrativo de forma extemporánea. El ejemplo más evidente de esto, aquellos casos en los que tenemos un acto expreso, tenemos una resolución con su pie de recurso donde se nos dice, oiga, tiene usted 2 meses para llevar esto a contencioso. ¿Y qué ocurre? Que notificado hoy, día 4 de abril, llega la fecha de vencimiento, perdón, 4 de noviembre, llega la fecha de vencimiento, 2 meses vista según artículo 46, contados de fecha a fecha, nos vencería el 4 de enero y resulta que el recurso se interpone o se interpuso, por seguir con el ejemplo, el día 6 de enero o el 6 no, que es festivo, el 7 de enero. ¿Qué ocurre? Estamos ante un supuesto de presentación extemporánea del recurso. ¿Y qué ocurre en estos supuestos? Línea roja. ¿Y la línea roja dónde nos lleva? A la inadmisión del recurso. Por eso es importante, al aventurarnos en este orden de lo contencioso administrativo, tener claro qué supuestos, qué líneas rojas no debemos cruzar en ninguno de los casos en los que intervengamos. Ahora bien, la práctica revela que si bien existen estos supuestos de inadmisión temprana, existen estas líneas rojas, y ahí está, insisto, el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción, lo cierto es que rara vez de oficio el juzgado o tribunal revisa el expediente y constata estas causas de inadmisión temprana. Es decir, lo habitual y lo que así revela la práctica es que al interponer un recurso contencioso administrativo, la administración como parte recurrida manifieste, o mejor dicho, la representación procesal de la administración manifieste que se ha incurrido en algunas de estas causas y no sea de oficio, sino que sea a instancia de la propia administración como se declare la inadmisión del recurso. Es decir, lo importante respecto a esta clave práctica es, por supuesto, tener presente que hay unos supuestos de inadmisión temprana, que hay unas líneas rojas que no debemos de cruzar, que esas líneas rojas vienen motivadas por la falta de jurisdicción, falta de competencia del juzgado o tribunal, por la falta de legitimación del recurrente, en segundo lugar, por haberse interpuesto contra actividad no susceptible de impugnación, como tercer punto, o por haber caducado o haber presentado el recurso de forma extemporánea. Y lo relevante es que en la práctica rara vez esto se va a constatar de oficio. Es decir, aunque el artículo 51 haga referencia a que el juzgado o tribunal, una vez recibido el expediente, podrá declarar la inadmisión cuando se constate de modo efectivo o de modo inequívoco y manifiesto estas causas a las que nos acabamos de referir, lo cierto es que la inadmisión se va a producir generalmente a instancia de parte, es decir, a instancia de la parte recurrida, la administración o la entidad a quien tengamos enfrente.